Tengan todos buen día. Yo soy Brian Paul de Hoyos Reina, R2 de Traumatología y Ortopedia, en este momento les voy a hablar acerca de la artrodesis del carpo, un tema importante vamos a hacer enfoque en algunas de las técnicas principales para conocerla. Como índice tenemos dos tipos de artrodesis parcial, artrodesis total. Hablando de la artrodesis parcial, tenemos a la artrodesis radioescaposemilunar, la semiluno-piramidal, grande semilunar con ganchoso piramidal, la artrodesis del hueso grande con escafoides. Y hablando de las totales, tenemos la fusión de radio con hueso grande y metacarpo. Hablando propiamente de la artrodesis radioescaposemilunar, tenemos que la destrucción de la articulación radiocarpiana que afecta la porción radioescaposemilunar suele producirse por fracturas con minutas de radio distal interarticulares y en individuos más jóvenes pueden ser obligados los intentos por conservar el movimiento de la articulación radiocarpiana por la fusión radioescaposemilunar, que es de las principales indicaciones de este tratamiento, para conservar el movimiento de la articulación mediocarpiana. A las imágenes de la derecha podemos ver un ejemplo donde vemos clavillos Kirchner haciendo la función de artrodesis de la articulación radioescafosemilunar. Aquí en la imagen de la derecha apreciamos una reducción y observamos cómo el hueso semilunar sigue estando impactado en la carilla articular del radio y esto nos va a generar una inestabilidad en un futuro que nos podría, como ya comentamos, ser una causa para una artrodesis radioescafosemilunar. Entre las contraindicaciones relativas incluye pacientes que se han sometido a más de 2 procedimientos quirúrgicos previos y aquellos con un arco de movilidad normal. Y contraindicaciones absolutas, la deformidad o la degeneración precoz de la articulación mediocarpiana, que deben estar normalmente conservadas para funcionar después de la fusión radioescafosemilunar. Si esto está ausente, no sería una indicación este tratamiento. Aquí podemos ver una imagen representativa de lo que estamos hablando, donde vemos las agujas Kirchner y hablando propiamente de la técnica, se corta el escafoides distal a la cintura y se cinde el 30 al 50% distal a la cintura y se corta de forma aguda el ligamento semiluno-piramidal y se retira el piramidal mediante disección con bisturí. La escisión del piramidal y el escafoides distal desbloquea la articulación mediocarpiana para un mejor movimiento, que es lo que buscamos en nuestro paciente, y menos tensión de la fusión radioescafosemilunar en evolución. Con la incisión del piramidal, el escafoides y el semilunar pueden meterse en las fosas del escafoides y el semilunar del radio distal, obviando la necesidad significativa de injertos y potenciando el contacto y la tasa de consolidación, debido al grado alto de contacto entre las carillas articulares de estos tres huesos en cuestión. Y la bibliografía demuestra que la fusión de la articulación radioescafosemilunar es satisfactoria en solo alrededor del 75% de los casos y puede esperarse un grado de flexión-extensión de 60 grados en la mayoría de los casos. La fuerza de agarre mejorará en un año y debe acercarse al 60-70% de lo normal. Aquí la imagen de la derecha es para ejemplificar algún diagrama de árbol de cuando debemos indicar una artrodesis parcial a una total. Y esto nos indica que movimientos de menos de 30 grados podremos pensar en una artrodesis total de la muñeca y movimientos de más de 30 grados podemos optar por alguna artrodesis de nuestros huesos del carpo para preservar la movilidad en alguna de las filas, ya sea proximal o distal. Bueno, yendo a tocar el tema de artrodesis semiluno-piramidal,
tenemos que la artrodesis semiluno-piramidal aislada está indicada para la inestabilidad semiluno-piramidal completa sin inestabilidad volar del segmento intercalado flexionado. Esto suele producirse por una lesión traumática. Puede deberse a artritis degenerativa por pinzamiento cúbito-carpiano incompleto de larga evolución, sin condrosis congénita incompleta o separación incompleta del semilunar y el piramidal, que con el tiempo pueden hacerse sintomáticas. Como la mayoría de las indicaciones de una artrodesis, principalmente es por dolor y limitación funcional. La artrodesis del semiluno piramidal está contraindicada con presencia de artrosis mediocarpiana. Como esta no corregirá la deformidad estática por sí sola, no se suele usar cuando hay este patrón presente. Y bueno, hablando de la técnica, se reduce el semilunar y el piramidal usando sus superficies articulares como guía para la reducción anatómica. Se hace avanzar una aguja Kirchner de 1.1 milímetros desde el piramidal volar hacia el semilunar volar bajo guía fluoroscópica. De forma similar, se coloca una aguja a través del piramidal volar más proximal al semilunar. Se usa fluoroscopía para confirmar y guiar cualquier ajuste necesario de la posición de la aguja. Y también se realiza un valle, ya que tenemos nuestro semilunar y piramidal unidos, para fortalecer y prevenir la no unión, colocando un injerto de radio volar que encaje en las dimensiones del valle preparado entre el semilunar y el piramidal, y pues este encastra firmemente en su posición, como vemos en la imagen de la derecha. Aquí tenemos una imagen ya con un postquirúrgico, con el retiro de material, donde vemos la artrodesis el piramidal con semilunar. Y bueno, este es un procedimiento bastante satisfactorio si se obtiene con éxito su fusión, pero puede producirse pseudoartrosis hasta en el 30% de los casos. Debe obtenerse el arco de movilidad máximo a las 12 o 14 semanas y es de aproximadamente el 80% de lo normal comparando con nuestra muñeca contralateral. La fuerza máxima de agarre tarda al menos 9 a 12 meses en obtenerse, prácticamente un año, y cuando se ha obtenido alivio del dolor, ya será aproximadamente del 60 al 80% de lo normal nuestra fuerza de agarre y sin dolor. Bueno, yendo a la artrodesis del grande semilunar ganchoso piramidal, bueno, entre las indicaciones suelen estar la deformidad con colapso escafosemilunar avanzado de la muñeca en estadio 3, con degeneración de las articulaciones radioescafoidea y grande semilunar, la disociación crónica del escafo semilunar, la pseudoartrosis del escafoides y la enfermedad de Fraser, todas ellas pueden conducir a muñeca con colapso escafosemilunar avanzado que precisa reconstrucción. Para este tipo de artrodesis es indispensable que esté en buen contacto nuestra articulación radio escafosemilunar para permitir movilidad de esa carilla articular. Y bueno, aquí nos vamos propiamente a la técnica. Se retira el escafoides, como vemos en la imagen de la derecha, en trocitos con una gubia. Al hacerlo, se tiene cuidado de conservar los ligamentos radioescafoides, hueso grande y radioescafoides largo. Ponemos agujas Kirchner de 1.1 milímetros que colocamos percutáneamente a través del hueso grande, el ganchoso y el piramida para alinearse con el semilunar más proximal. Se hace pasar una cuarta aguja hacia el piramidal dirigida hacia el hueso grande y se mete hueso esponjoso en el intervalo profundo en el hueso grande y el semilunar. Como vemos en la imagen de la derecha, podemos nuestra configuración de clavillos Kirchner y en el centro de la configuración vemos hueso esponjoso que nos va a ayudar a la fusión de estos cuatro huesos. Y bueno,
Posquirúrgicamente se le indica a los pacientes que mantendrán aproximadamente el 50% de su movimiento normal de la muñeca y su fuerza de agarre se aproximará del 70 al 80% comparado con el contralateral. 70% de los pacientes tendrán un buen alivio del dolor y mantendrán un arco de movilidad funcional, pero no normal. La cirugía es satisfactoria la mayor parte de las veces, pero hay un riesgo del 30% de complicaciones como dolor residual o problemas en la consolidación de la fusión. En la imagen de la derecha vemos radiografías postquirúrgicas inmediatas de una fusión de los cuatro huesos ya mencionados con la configuración de los cuatro clavillos Kirchner y su hueso esponjoso como injerto, y posteriormente vemos ya con retiro, y como vemos queda conservada la articulación del radio escafoidea, que esto nos va a permitir una movilidad en la articulación pues ya mencionada, que es uno de las indicaciones eh, de esta artrodesis. Y bueno, en los últimos años se han diseñado y aplicado diversos dispositivos de fijación interna a la fusión limitada de la muñeca en un intento por aportar una fijación más rígida. Todos pretenden simplificar la fijación, potenciar las tasas de unión, permitir el inicio más precoz del arco de movilidad, evitar la interferencia o la irritación de las partes blandas y evitar la necesidad de retirada posterior del implante. Está por demostrar aún si una fijación más rígida dará mejores resultados que nuestras agujas Kirchner. Y pues en la imagen de la derecha vemos una fijación con grapas de aproximadamente 10 milímetros con 13 milímetros de profundidad, su hueso esponjoso como injerto. Y bueno, en la imagen del recuadro inferior a la derecha vemos igual una artrodesis con tornillos tipo Herbert y su injerto. Y bueno, hablando de la artrodesis del hueso grande con escafoides, tenemos que la fusión grande escafoidea se considera una alternativa relativamente igual a la triescafoidea para la estabilización del escafoides, que anteriormente era más usada, que consta en utilizar clavillos Kirchner para evitar la rotación debido a la inestabilidad del escafoides. En consecuencia, las indicaciones de la fusión grande escafoidea son la inestabilidad predinámica sintomática persistente, pseudoartrosis del escafoides, la enfermedad de Kienbock y la inestabilidad mediocarpiana, siendo la principal indicación la subluxación dinámica o rotatoria del escafoides. Hablando de la técnica, se usa una aguja Kirchner de 1,6. Con esta desrotamos el escafoides, damos una alineación con la superficie articular correspondiente del hueso grande. Se avanza la aguja Kirchner y se confirma la reducción hasta un ángulo radioescafoideo de 50 grados mediante fluoroscopía. Posteriormente obtenemos hueso esponjoso mediante un agujero de perforación realizado dorsal en el radio proximal al tubérculo de Lister y se coloca en el espacio de la fusión. Se insertan dos grapas de 15 milímetros de ancho y 10 milímetros de largo con 13 milímetros de profundidad de forma automática a través de la articulación grande escafoidea. Se retiran las agujas tipo guía de Kirchner y cerramos nuestra cápsula teniendo nuestra fusión grande escafoidea. Y bueno, en el postquirúrgico, pues se le indican a los pacientes que perderán el 40% al 50% de movilidad de su muñeca, debido a que pues tenemos una fusión de la fila proximal con distal del carpo, pero aún así deberán tener un arco muy funcional. Es posible que experimenten cierto hormigueo posoperatorio que se resolverá con el tiempo. Aunque la muñeca nunca tendrá una sensación normal propioceptiva, casi todos los pacientes sentirán mejoría y recuperarán el 70 al 80% de la fuerza de agarre. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de la fusión del radio, hueso grande y metacarpo. Nuestras principales indicaciones para esta artrodesis total
es una artrosis postraumática de las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana, como se ven con frecuencia después de fracturas muy complejas, una artrodesis fallida parcial, previamente más limitada, parálisis de la muñeca y la mano con posibilidades de reconstrucción, que afecta el uso de la muñeca o los movimientos de los dedos para la transferencia de tendones, reconstrucción después de una resección tumoral segmentaria, infección o pérdida ósea segmentaria del radio distal y del carpo. Y bueno, hablando un poco de la técnica, en las imágenes de la derecha vemos los huesos que siempre se tienen que artrodesar. Vemos al tercer metacarpiano, el hueso semilunar, escafoides y grande. Estos son siempre eh, incluidos en nuestro manejo de nuestra técnica. Y bueno, para permitir la posición plana de la placa sobre el radio, tenemos que extirpar el tubérculo de Lister con un osteotomo. Se extirpan las cortezas dorsales de la base del tercer metacarpiano y los huesos del carpo para conseguir un excelente acceso visual a todas las articulaciones que se van a incluir en la fusión. Las articulaciones que siempre se incluyen, como ya comentamos, son la escafoides hueso grande, semilunar hueso grande y hueso grande con tercer metacarpiano. Ya que tenemos fusionadas nuestras articulaciones, tenemos que rellenar con hueso esponjoso antes de fijar con nuestra placa para promover una fusión inter entre las articulaciones ya comentadas. Y bueno, hablando un poco de la técnica, con la placa alineada sobre el tercer metacarpiano se perforará el más proximal de los tres tornillos en el metacarpiano, como vemos en la imagen derecha. Colocaremos un tornillo en modo neutro, primero broca 2.0, y colocaremos un tornillo 2.7 cortical. La posición de este segundo tornillo es también fundamental porque determina el ángulo sobre el que se sobrepondrá la placa al radio distal. Luego se inserta el central de los tres tornillos metacarpianos. Posteriormente, ya que tenemos fijo nuestro metacarpiano con la configuración indicada previamente de los tres tornillos, colocaremos un tornillo esponjoso en el hueso grande y finalmente alinearemos la mano con el antebrazo y comprimiremos manualmente el hueso grande contra el radio distal del corticado para disminuir y acortar la distancia y mejorar el contacto. Ya que tenemos nuestra placa alineada con el radio y la mano orientada adecuadamente, perforaremos el segundo tornillo más distal en el radio, logrando así nuestra configuración lineal de nuestra placa, nuestra ortodesis, y posteriormente colocaremos los tornillos restantes en el radio. En las imágenes de la derecha pues vemos la configuración previamente comentada y en la imagen de la izquierda vemos el tamaño del abordaje que realizaremos para nuestro procedimiento. Y bueno, para finalizar, hablamos un poco del postquirúrgico. Los pacientes que se les realiza una artrodesis total con la técnica previamente comentada contarán con un vendaje voluminoso durante 10 días, seguidos por una férula retirable hasta 6 semanas posteriormente. Pueden esperar una tasa de consolidación del 98.5% debido a que se genera muy buena compresión, agregando que colocamos injerto de hueso esponjoso autólogo. Y aunque se permite el uso pleno a las 10 semanas, no se sentirán realmente adaptados hasta 6 meses después de la cirugía. No se puede garantizar el alivio completo del dolor si se han sometido a múltiples cirugías. Sin embargo, la fuerza de agarre no alcanzará una meseta hasta pasado un año. Y bueno, como comentario, con el nuevo diseño de la placa AO para este procedimiento es mínima la probabilidad de que precise retirarse.